Bien, hermanos, ya estamos preparados, listos, conectados para arrancar este discipulado de hoy. Martes 5 de septiembre, primer martes de mes. Estamos arrancando con este mes de la patria aquí con el discipulado. Cumpleaños de Marquitos, aniversarios de Marielita y Marquitos. Bueno, de todo estamos celebrando. Hoy también cumpleaños la goleada 5-0 de Colombia contra Argentina. Nada, de todo. Está bien. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios ¿Quién le metió 5-0? Colombia le metió 5-0 a Argentina por allá en el año 93, 94, creo, en Argentina, Casi ¿no? hoy. Pero en ese es otro tema. Bien, vamos a orar. Elsa, regálanos tú una oración, porque siempre pongo, Mirena dice, usted siempre pone a orar a los mismos. Digo, pues es que hay que poner a orar a los a los que puede uno ver, ¿sí o no? Ese es lo que se pierden los que no prenden sus cámaras. Elsa, regálanos una oración. Y para que aprendamos a hablar con Dios. Amén. Padre eterno, Señor, tú sabes de que yo siempre digo, ay Señor, es que yo no sé orar, yo no sé cómo comunicarme contigo, yo solo te puedo decir lo que tengo en mi corazón, Señor, y en este momento, Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu amor hacia nosotros, Padre Santo, y que nos permites reunirnos para aprender de tu palabra y que lo que traes para nosotros, Señor. Danos sabiduría, ábrenos el conocimiento, Señor. Dale sabiduría al pastor que trae la palabra, Señor. A todos los del grupo, por favor, Señor. Danos ese entendimiento para que nosotros podamos discernir lo que tú tienes para nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, y en esta hora pues vamos a poner este servicio en tus manos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Amén. Elsa. Bueno, vamos a Quisiera decirle algo a la hermana Elsa. ¿Qué tal si supiera orar, verdad? si usted no, si Elsa, y dice ella que no sabe orar, si ella supiera orar, mejor dicho, aquí nos llevan el rato y no es. Sí, hermana, es Pero cierto. bueno, es que Gracias, de eso gracias. se trata. A veces, alguna vez, ¿se acuerdan que les conté que llegó a la iglesia un muchacho que decía que orara por él porque él no sabía orar? Y le digo yo, pero tú hablas con tu mamá, y me dice, es que pastor, yo no sé ni leer ni escribir. Y le digo, pero tú hablas con tu mamá, sí, ¿y ella te entiende? Sí. ¿Tú sabes lo que le gusta a tu mamá? Sí. ¿Tu mamá sabe lo que le disgusta de ti? Sí. Pues eso, haz eso mismo con Dios. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada más diferente, ¿no? Es que a eso era que cuando el Señor habla de las solemnidades y los holocaustos y tanta cosa, que el Señor es de lo más sencillo que hay, ¿no? O sea, eh, humilde, manso y humilde. Bueno, vamos a arrancar entonces. Gracias, Elsa. Bien, hace 8 días, ¿se acuerdan que estábamos hablando ¿se acuerdan que vimos hace 8 días? Siempre les pregunto si los corcho, ¿ah? ¿Ustedes saben qué es corchar? No, los rajo. ¿Tampoco saben qué es rajar? Los agarro fuera de base. ¿Qué vimos hace 8 días? ¿Se acuerdan? Los enemigos de la iglesia. Y no lo vi. ¿Y no lo viste? Ah, bueno. No. Sí, estábamos viendo, vimos los enemigos de la iglesia porque habíamos visto los enemigos de la cruz y entonces estuvimos viendo algunos enemigos de la iglesia que, bueno, las falsas enseñanzas, los falsos maestros, todo lo que vimos ese día. Y bueno, y también comentamos que nos hace falta, digamos, como que retomar algo que en algún momento Fernando ya ha mencionado, que sería interesante ver cuáles son los lineamientos bíblicos y qué tanto se aplican en la realidad sobre la disciplina de la iglesia, ¿cierto? También les dije hace 8 días que íbamos a ver como complemento de lo que vimos hace 8 días de los enemigos de la iglesia, íbamos a escudriñar el libro de Filipenses, que es una carta que Pablo escribe con mucho cariño a la iglesia y en la cual da una exhortación tremenda. Entonces había muchos temas ligados con la iglesia, como tal, la iglesia aquí, la iglesia allá, ¿no? Entonces yo dije, y me puse a pensar y dije, mira, yo creo que empezamos al revés. Empezamos con los enemigos de la iglesia, pero deberíamos haber empezado con la iglesia como tal, ¿no? El origen de la iglesia primitiva, cómo surgieron las iglesias y todo eso. Porque, digamos, nosotros sabemos, porque ya lo hemos escuchado y lo hemos predicado, que, bueno, el Señor instituyó su iglesia, eso lo sabemos, ¿se acuerdan? En aquella conversación con Pedro y con la revelación que Pedro recibió, eso lo sabemos,
y el Señor la dejó instituida y dijo que ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra ella y todo eso es lo que sabemos, ¿no? Que es lo que relatan los evangelios. Los evangelios prácticamente, digamos que siguiendo como esa historia o ese relato que nos cuentan las Sagradas Escrituras, el evangelio llega hasta qué evento, más o menos. O sea, ¿qué es lo que ustedes se imaginan? ¿El evangelio llega hasta dónde? O sea, usted empieza a leer Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y los cuatro, obviamente, hay algunos que son sinópticos, el de Juan se sale del molde, pero a la larga los evangelios relatan qué. Que si detecta alguna toma ilegal de combustible o el robo de combustible de alguna otra manera, puede hacerlo ¿Qué relatan los evangelios? ¿No saben? Sí, hablan de Jesucristo y también de la vida de o el recorrido que hicieron los apóstoles. Mm, sí, bueno, la primera parte es cierta. O sea, acuérdense, ¿no? Eso es algo que ya tienen que manejar así. ¿Qué tratan los evangelios? Sí, La hablan de vida y Jesucristo el y ministerio del creyéndolo. Señor, ¿no? O sea, los evangelios lo que hacen es relatar la vida de nuestro Señor Jesucristo, Exacto. su ministerio. Y por eso es que muchas veces ustedes han escuchado que cuando alguien llega a los pies de Cristo y dice, ¿y dónde empiezo? Bueno, empiece por los evangelios, porque conozca a la persona de Cristo al cual usted le ha entregado su vida y en el cual ha depositado su fe. Lea Proverbios, Salmos, váyase al Génesis para que sepa el inicio, ¿no? Pero digamos que, y si relata, los evangelios relatan la vida, el ministerio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿hasta qué evento llega? Ahí, ¿hasta dónde llega? La ascensión, no. Sí, la ascensión. Exactamente, cuando el Señor ascendió, ¿cierto? Ahí termina. Pero él se fue dejando una promesa, ¿no? Básicamente de que Él iba a estar con nosotros, pero que Él no nos iba a dejar solos, que iba a ir y iba a enviar un consolador, ¿no? O sea, eso es lo que Él dijo. Y muchas veces les he mencionado también de la importancia del libro de Hechos, precisamente porque el libro de Hechos es como ese conector, y no les voy a preguntar para qué es un conector otra vez. El domingo les pregunté en la iglesia para qué es un conector, y los corché otra vez. ¿Un conector para qué sirve? Para conectar. Para conectar. Conectar, imagínate qué descubrimiento tan bravo. Un conector sirve para desconectar. Entonces el libro de Hechos es un conector entre los evangelios y el resto, ¿ah? Porque si, también lo hemos dicho varias veces, si no existiera el libro de Hechos, el Señor ascendió al cielo y después uno iría a Romanos directamente ya con el evangelio de los romanos, digo, con las cartas de los romanos, y uno diría, pero ¿quién escribió esa carta? No, que la escribió Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Me entiende? Porque si no existiera el libro de Hechos, nosotros no sabríamos quién es Pablo. Realmente no lo sabríamos, ¿no? Entonces, vamos a arrancar por ahí. Quiero que hagamos un recorrido que lo vamos a empezar hoy, hablando un poco de la iglesia como tal. Nosotros les decía que habíamos empezado al revés hablando de los enemigos de la iglesia, pero qué bueno, es mejor empezar hablando de la iglesia como tal, cómo surgió el papel de Pedro, el papel de Pablo, todo eso para que después vayamos, digamos, cuáles son las características bíblicamente que una iglesia debería tener, y a medida que vayamos avanzando, irnos expresando nosotros también como iglesia de Cristo, ¿no? La exhortación que Pablo hizo a la iglesia de Filipenses, por allá la metemos luego, el tema de cómo son los lineamientos que miden la disciplina de una iglesia y qué tanto realmente en la práctica uno los puede cumplir sí o no, digamos, debería uno cumplirlo, pero en qué medida digamos, como que se amoldan a la iglesia moderna, ¿no? A la iglesia de hoy en día. Entonces vamos a estar viendo eso, vamos a empezar por ahí. Tengan su Biblia en la mano, porque vamos a estar, y si quieren busquen una vez el libro de Hechos, porque vamos a estarlo revisando, leyendo, y porque el libro de Hechos es básicamente el libro histórico del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento hay libros históricos, pero en el Nuevo es el libro de Hechos como tal, ¿no? ¿Qué iba a decir, Sandra? Buenas noches, bendiciones. Pastor, una pregunta, bueno, para el grupo en general. No sé si es mi teléfono o es a mí que me está pasando, pero se me está pegando mucho. O sea, lo escucho hablar a usted, pero como que se me pega, pero no sé si es solo a mí que me está pasando. ¿Usted me está escuchando bien? Yo la escucho bien. ¿Ustedes me Yo ven a también. mí como pegado? A mí sí, Yo también a la mí. escucho bien, a ella también y al pastor. Ay, Mm, pastor. No, yo estoy bien. Yo creo que ese eres tú, Sandrita, porque creo que los demás están bien, ¿no? Yo, por lo menos, no me pego. O sea, bueno, mi internet está bien, ok, no es el de ustedes. ok, ok, es el mío entonces, es el mío, perdón. Solo quería salir de duda. Gracias, Pastor. Ok, bueno, voy a compartirles la pantalla para que vayamos derechito allá, ¿no?
Bien, vamos a empezar entonces con viendo un poco de la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Que es bueno saberlo, hay muchas cosas que de pronto usted ya las sabe, las ha leído y todo eso. No vamos a escudriñar sistemáticamente el libro de Hechos, es un libro, pues, yo creo que esperaría, ¿no? Todos en algún momento hemos leído el libro de Hechos y hay muchas historias del libro de Hechos que las hemos visto en películas y todo ese asunto, entonces es interesante, pero vamos a ir viendo un poquito de la historia de la iglesia y ir consultando el libro de Hechos. Entonces uno no podría hablar de la historia de la iglesia cristiana si no hace referencia al libro de Hechos, o sea, es algo que no podría existir una cosa sin la otra, ¿no? O sea, no podría uno tener una noción del origen de la iglesia si no tiene en consideración al libro de Hechos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco primeramente sobre el libro de Hechos. Bueno, los Hechos de los Apóstoles, obviamente, básicamente lo que describe es ese conector que les decía desde el momento en que el Señor asciende al cielo. Me avisan si se me va la señal porque no los estoy viendo, ¿no? Entonces me avisan nada más. Déjenme, voy a quitar mi cámara a ver si de pronto para que el internet no moleste. Bueno. Entonces, les decía eso, ¿no? Es como ese conector, en el momento en que el Señor asciende, dice que va a mandar, obviamente, a un consolador, a su representante, que por cierto, no sé si ustedes han oído hablar de lo que es un vicario. A uno en la Iglesia Católica siempre le vendieron la idea de que el Papa era el vicario de Cristo, ¿no? O sea, ¿ustedes han oído hablar de la palabra vicario? Sí, significa representante de Cristo en ese caso. Sí, ese, digamos, un vicario, digamos que un vicario en general es una persona que representa a otra cuando esa otra no está. Eso es un vicario, ¿no? Ahora, el vicario de Cristo, pues obviamente aplicando esa definición, es alguien que representa a Cristo cuando él no está. La Iglesia Católica dice que el vicario de Cristo es el Papa, ¿no? Pero bíblicamente, ¿quién es el vicario de Cristo? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que representa o el que está aquí en lugar del Señor, ¿no? Porque él mismo lo dijo, yo me voy, pero tranquilos que yo les voy a mandar a... Entonces, los hechos de los apóstoles describen eso, el origen de la iglesia, cómo los primeros cristianos, digamos, empezaron ese caminar, cómo continuaron la misión. Y es el único relato, digámoslo, es el único libro que hace referencia a eso en el Nuevo Testamento. O sea, usted no va a encontrar, o difícilmente vamos a encontrar en las cartas paulinas y todo eso ya el origen de la iglesia como tal, pues ya las cartas se refieren propiamente a iglesias armadas como tal o al proceso del armado, pero a veces usted ve en Filipenses o en Tesalonicenses algo que hacen referencia al libro de Hechos porque es precisamente allá donde se dio el viaje misionero, donde fueron a levantar la iglesia como tal, los problemas que tuvieron, que fueron apedreados, que los sacaron, a Pablo lo sacaron casi que arrastrado de un lugar donde lo daban por muerto. Entonces, todo eso lo relata el libro de Hechos y le insisto, es el único libro que realmente hace referencia a eso. Los evangelios, como les decía ahorita, pues ellos narran la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el libro de hecho lo que hace es retomar desde ahí, hacer esa conexión que les decía, y ya comenzar a trazar o a marcar ese camino que tuvieron los apóstoles en esa misión de expandir lo que era la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, como todo libro histórico, pues obviamente es muy selectivo, ¿no? Porque uno no podría pretender y sería algo, pues también, digamos, como muy erróneo creer que toda la historia de la iglesia primitiva realmente está en el libro de Hechos. Ahí están los eventos los más importantes, porque de seguro, obviamente, hay muchos detalles, muchas otras cosas que se quedaron por fuera, pero bueno, creo que lo que hay ahí es más que suficiente como para que uno entienda y sepa todo lo que vivieron los primeros cristianos, ¿no? Entonces, es muy orientado el libro de Hechos al objetivo propio que tenía el Señor al haber dejado su iglesia, ¿no? Que lo dice ahí, ustedes lo ven en rojo, digamos, a lo que eran sus seguidores, o sea, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en el confín de la tierra, que ese fue el objetivo del Señor y precisamente así se da cuando usted en el libro de Hechos lee todo lo que son los viajes misioneros y toda esa parte, ¿no? Entonces, la figura de Pablo, digamos, como considerando que el objetivo, digámoslo así, que el Señor tenía desde un principio era ese, hasta el confín de la tierra, o sea, llevar la palabra, extender las iglesias, es por eso que la figura de Pablo es una figura muy dominante en gran parte digamos, del libro de Hechos, ¿no? O sea,
y en gran parte del Nuevo Testamento, obviamente, porque pues fue el apóstol encargado, digámoslo, prácticamente de expandir el Evangelio como diría uno popularmente, de extender las estacas, ¿no? Eh, otra figura importante también es la figura de Pedro, ¿no? Pero digamos que aparte de Pedro y de Pablo, los demás apóstoles casi como que pasan muy desapercibidos, ¿no? O sea, no se habla mucho de su trabajo misionero ni nada de eso. Casi siempre es Pedro, Pablo, Pablo, Pedro, ¿no? Santiago por ahí en algún momento, pero casi que de los apóstoles son ellos dos, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan que yo les he recomendado que vean una película que se llama Pedro y Pablo? Si ustedes se ven esa película de Pedro y Pablo que dura como 3 horas, de las 3 horas creo que 2 horas y media es de Pablo y media de Pedro. Entonces, porque es prácticamente, fue el que llevó sobre sus hombros casi que todo el trabajo misionero, ¿no? Entonces, digamos que los dos tienen un papel bien importante, ¿no? Entonces, el libro de Hechos, pues el objetivo propiamente del libro no es contarnos la historia de los apóstoles, ¿no? O sea, sí los menciona, sí los recuerda muy bien, habla de toda esa parte de cuando Judas no está y que del proceso para reemplazarlo por Matías, todo ese asunto lo habla, pero al final eje central es Pedro y Pablo, no se habla mucho de los apóstoles como tal y de su historia, de hecho en el libro de Hechos o en la palabra difícilmente encuentra cómo murió Santiago, cómo murió el otro, cómo murió aquí, obviamente que sí está. Uno lo encuentra en internet cómo murieron cada uno de los apóstoles, pero no es el eje central del libro el relatarnos la historia de ellos como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Juan aparece como un personaje relativamente secundario, es muy mencionado en los primeros capítulos, y el mismo Pedro a partir del capítulo 12 casi que como que desaparece, ¿no? Sale en escena y por allá en el capítulo 15 vuelve a aparecer, pero muy ligeramente, ¿no? Entonces, Pablo, que no era parte de los 12 discípulos, a partir del capítulo 3 en adelante, pues se convierte como en la figura predominante del libro de Hechos, ¿no? Entonces, al final la narración del libro termina con Pablo preso en Roma y todo eso, pero no se menciona nada más, ¿no? Así está preso en Roma, pero ¿qué pasó después? Y todo ese asunto. Entonces, como les decía, hay muchos detalles que realmente se quedan por fuera, pero no es porque no hayan sucedido, sino porque se trató obviamente de condensar ahí la esencia del libro, que era mostrarnos cómo fue el proceso de expansión de las iglesias y la palabra. Entonces, si uno viera el libro estructuralmente, el libro se podría dividir en dos partes, digamos, del capítulo 1 al 12, donde nos presenta la iglesia primitiva en Palestina y cómo surgió la iglesia primitiva en tal, y del 13 al 28 ya cómo se expande el evangelio. Entonces, si uno ve esas dos partes, uno dice, mira, entonces, del capítulo 1 al 12, pues Pedro es la parte fundamental en ese primer parte del libro, y Pablo en la segunda, en lo que tiene que ver con la expansión del evangelio. Entonces, bueno, ¿qué más? Bueno, el libro de Hechos, como les decía, básicamente se enfoca en eso, en la expansión de la palabra, como ese es el principal protagonista, ¿no? Entonces, por eso usted va a ver frases muy repetitivas cuando se habla de que la palabra de Dios iba creciendo, que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, que la palabra del Señor crecía y se robustecía, está en varios capítulos. Son textos que aparecen en casi todo el libro, ¿no? Porque ese es el énfasis, recuerde, el énfasis del libro de Hechos, que es un libro histórico, mostrarnos exactamente cómo surgieron las iglesias, lo que tuvieron que transitar los primeros cristianos y cómo la palabra se expandía, donde del capítulo 1 al 12, el nacimiento y fortalecimiento de la iglesia primitiva y del 13 en adelante lo que fue la expansión como tal por medio de los viajes misioneros. Básicamente, en contexto general, es el libro de Hechos. Yo espero que después de esto usted, si ya lo leyó, vuelve y lo lea, y si no lo ha leído, pues léalo. O sea, es un libro bastante, digamos, a la gente, es a prueba de vagos en el sentido de que hay gente que se aburre leyendo algunos libros. Hay algunos libros de la Biblia que son particularmente complicados, pero el libro de Hechos es un libro muy dinámico, ¿no? Muy así como muy de aventura, de los viajes y cosas que tenían que lidiar los apóstoles. Pero bueno, empecemos a hablar de algunos hechos bien que marcan obviamente el inicio de la iglesia. Cuando uno habla del inicio de la iglesia es indiscutible que habría que hablar del Pentecostés porque es el hecho que marcó propiamente el inicio de la iglesia como tal, ¿no? Entonces, Hechos 1, del 1 al 9, está esa parte de la promesa que el Señor hizo a la iglesia como tal, y voy a ir leyendo algunos versículos que están ahí. Por ejemplo, Hechos 1, del 1 al 9, bueno,
dice que en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Voy a irme saltando algunas cosas, ¿no? Pero básicamente en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les había dicho el Señor, ¿no? Después en el versículo 6 dice que se menciona la ascensión del Señor. En el versículo 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en en su sola potestad, porque le estaban preguntando a los discípulos, Señor, ¿vas a venir a instaurar el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no, a ustedes no les es de saber, porque solo el Padre sabe, ¿no? Pero confórmense si quieren, si están muy ansiosos, sepan que ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, y hasta lo último, de la tierra, ¿no? Entonces, esa fue la promesa que el Señor le hizo obviamente, a todos los que estaban ahí con él, ¿no? Entonces, ahí se menciona eso, cuando el Señor, el objetivo primordial de la iglesia que él ya había instituido ya en Mateo 16, 18, de lo que hablamos ahora. Entonces, hay tres elementos, hermanos, claves, digamos, en lo que es digamos, como bases fundamentales que marcan lo que es el inicio o la historia de la iglesia cristiana, ¿no? La primera, obviamente, es la muerte de nuestro Señor en la cruz. O sea, recuerden lo que hablamos un domingo de estos de la palabra de la cruz, o sea, la obra redentora de él, eso es clave para nosotros, la crucifixión es clave, porque si no hubiera habido crucifixión, no hubiera habido muerte, y si no hubiera habido muerte, pues no hubiera habido resurrección, y ya ustedes saben que si el Señor no hubiera resucitado, pues entonces sería vano todo lo que estamos haciendo. Entonces, la muerte del Señor en la cruz es un acontecimiento que es fundamental para nosotros como cristianos, ¿no? La resurrección del Señor, ni se diga, o sea, es la que nos tiene aquí, es la demostración donde Él venció la muerte, y no solamente venció la muerte, sino que por medio de vencer a la muerte también a nosotros nos dio vida, ¿no? Y el tercer evento es la venida del Espíritu Santo, que se dio justamente en el día de Pentecostés, ¿no? Esos son tres elementos claves, fundamentales en lo que es el inicio o, digamos, la historia de lo que fue la iglesia como tal, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando del Pentecostés, vamos a concentrarnos en este último que está aquí, que ahí es donde les decía ahorita que se marca como el inicio de la iglesia primitiva, ¿no? Que eso está en Hechos capítulo 2, del verso 1 al 13, se menciona todo eso, y ahí están los versículos nada más, pero no los vamos a leer, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es el día de Pentecostés? Bueno, digamos, sin leer ahí, ¿alguno de ustedes sabe qué quiere decir Pentecostés? ¿O qué era Pentecostés? ¿O qué se celebra el día de Pentecostés? ¿O cómo se conocía el día de Pentecostés? ¿Qué saben ustedes de Pentecostés? Era el El Shabbat día que o la se dio la fiesta de ley. las semanas. ¿Cómo, Paula? El Shabbat o fiestas de la semana se le llamaban. Ujú. Que bueno, se dio el día que se dio la aparición de Dios en el monte de Sinaí y se celebra, bueno, en el Antiguo Testamento se celebró la entrega a la ley. Ok, Y en el Nuevo Testamento es cuando aparece el Espíritu Santo ok, y se reparten las lenguas. listo. ¿Alguien más iba a aportar algo? Sí, eso iba a decir, pastor, acerca de del derramamiento del Espíritu Santo cuando las lenguas. Yo creo que ahí fue donde se inició la iglesia, ¿verdad? No. ¿Con qué número asocian ustedes el Pentecostés? ¿Con qué número qué? ¿Con qué Disculpe. número? O sea, Pentecostés. 50. 50. 50, correcto. Ok, Cuenta. bueno, entonces hablemos del Pentecostés, ¿no? O sea, ¿qué es el día de Pentecostés? Bueno, el día de Pentecostés era una de las tres fiestas principales para los judíos, y eso está en Deuteronomio 16, 16. Bueno, mire lo que dice Deuteronomio 16, 16. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con la mano vacía. Entonces, Pentecostés es una de esas tres fiestas, que era lo que decía Pablo ahora, conocida también como la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas, ¿no? El número 50 porque se celebraba justamente 50 días después de la Pascua, ¿no? O sea, era un día después de las 49, 7 semanas, 7 por 7, 49, un día más, eran 50 días, por eso se habla del Pentecostés. La palabra Pentecostés significa literalmente eso, 50, ¿no? Y ellos, ese día en esa fiesta,
los judíos lo que hacían era, bueno, aparte de que digamos, peregrinaban, ¿no?, hacia Jerusalén, traían a Dios su ofrenda, ¿no? Los frutos de la nueva cosecha, lo que dice el Levítico. En ese entonces era la gente muy ceñida a lo que decía la palabra, a lo que la ordenanza marcaba, ¿no? Levítico 23:15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces, digamos, en obediencia a eso, y en la fiesta de las semanas, que también conocida como la fiesta de las cosechas, lo que hacían era llevar su ofrenda al altar, ¿no? Entonces, la fiesta de Pentecostés para los judíos tenía, pues, primordialmente dos significados, uno de índole religioso, porque en ese día se celebraban lo que mencionaba ahorita Pablo también, un recordatorio de la entrega de la ley, digamos, lo de la Torá a Moisés, era recordando, rememorando eso. Y por otro lado, un significado agrícola, porque era una fiesta que se utilizaba o se aprovechaba para agradecerle a Dios por las cosechas del trigo y todo ese asunto, ¿no? Entonces, tenía básicamente esa doble connotación. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente ahí en Pentecostés? También ustedes lo dijeron ahora. Obviamente se dio lo que nosotros conocemos como el bautizo en el Espíritu. ¿Y por qué? Y que ahí es donde empieza uno a tener, o empiezan algunas corrientes a tener choques, ¿no? El día del Pentecostés se dio obviamente lo que el Señor dijo ahora que leímos, ¿no? Porque ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, que se dio el día de Pentecostés. Entonces, cuando uno le entrega su vida al Señor y uno se arrepiente y el Espíritu Santo viene a uno, que es prácticamente algo muy parecido a lo que pasó en el día de Pentecostés, uno es bautizado por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí, señor. Sí, Sí, señor. amén, amén. Y se los digo porque hay muchas iglesias que no creen, o por lo menos que no lo toman tan así, ¿no? Porque hay gente que le entrega, en unas iglesias, en algunas denominaciones, sobre todo bautistas o pentecostales, inclusive, no recuerdo cuál de esas, pero creo que son más que todo por esa línea, que ellas, digamos, lo que dicen es, uno le entrega su vida al Señor, está bien, nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, pero no es bautizado por el Espíritu Santo, porque eso puede venir después, o puede ser que alguien se muera sin nunca ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿entiendes? Entonces, eso no, va muy en contra a lo que nos dice la palabra aquí. Bueno, entonces, ¿qué Pastor, ocurre? Sí, sí, eso es lo que yo he aprendido, lo he leído y sí, hasta cierto punto he estado convencida de eso, que cuando uno se arrepiente y recibe al Señor, el Señor lo capacita a uno de todo. Ahí es donde ese derramamiento de espíritu que Él le da la paz, le da todo lo que Él le da a uno, el dominio propio, y así lo he entendido yo. sí, pero sí hay iglesias que hablan de un bautizo del Espíritu Santo que se da muchísimo tiempo después de tu nacimiento. Porque la persona se tiene que preparar, tiene que esperar, tiene que hacer ayuno, tiene que estudiar, tiene que hacer, yo no sé, y llega un momento en que de un momento a otro, ¡plum!, es bautizado por el Espíritu Santo, entonces empiezan a hacer profecías, empiezan a hablar en lengua, empiezan a hacer una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, pero no tiene nada que ver nada que ver con lo que estamos leyendo aquí. Lo que dice Elsa de que sí, cuando uno recibe el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo viene la capacitación para uno hacer cosas, digámoslo así, ¿no? Por no Sí, hacer una lista aquí. Pero esas cosas no llegan solas tampoco, ¿no? No es que yo nazco de nuevo hoy y ya mañana estoy capacitado para sacar demonios y no. En el momento en que uno recibe el Espíritu Santo, dice que él genera en uno tanto el querer como el hacer, ¿no? Y una de las cosas correcto. que hay que querer es dejar la simpleza, esforzarse, comprometerse, crecer, ¿no? Las tres cosas que siempre les digo que me olvidan: constancia, perseverancia, crecimiento. Son tres cosas que tienen que estar ahí, pero él le da a uno tanto el querer como el hacer, pero él no lo va a hacer por uno, ¿no? Sí te va a dar la capacidad y te va a revelar y va a tomar de lo mío, dice el Señor, y te lo va a hacer saber. Y en la medida en que uno escudriña las escrituras, va a tener convicción de que lo que está ahí es cierto y que ahí está la vida eterna, todo eso, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que cae en el error de que por entregarle su vida al Señor, entonces ya están capacitados y no se preparan, y bueno, todo eso. Pero bueno, está bien, gracias, Elsa.
Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, básicamente el día de Pentecostés, perdón, marca la venida del Espíritu Santo para bautizar, porque el Señor lo había dicho, seréis bautizados por el Espíritu Santo. Y en ese momento, digamos que el Espíritu Santo vino a morar en cada una de las personas primero que estaban ahí y que estaban proclamando el nombre del Señor, y a partir de ahí, en todo momento, que cada persona confiese con su boca que Jesús es el Señor y Salvador de su vida, se arrepienta de una manera genuina y permita que la sangre del Señor lo lave con un nuevo nacimiento, pues en ese momento viene el Espíritu Santo. Entonces, ahí lo importante, por ejemplo, capítulo 2, del 2 al 8, que habla que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire que cuando habla ahí, ya que leo eso, que dice que el cual llenó toda la casa, ¿no? Un estruendo, ustedes dirán, porque uno puede llenar una casa de muebles, o uno puede llenar una casa de tierra, o lo que sea, pero ¿cómo llena una casa uno con un estruendo? Realmente? ¿Entiendes? Entonces, eso hace, Temblor. o con un viento, digámoslo, porque más adelante decía que un viento, comenzó a sonar como un viento recio, ¿no? O ustedes no han visto cuando uno abre un frasco de perfume en un cuarto y uno dice, y el cuarto se llenó del perfume, pero no es que el cuarto se llenó físicamente, sino que es algo difícil de explicar, ¿no? Que es muy similar a la llenura, a la famosa llenura del espíritu, ¿no? Porque, o sea, uno no es que está lleno y que no es como cuando uno come que dice, no, ya no quiero más porque estoy lleno. No, no, es como algo, la llenura del Espíritu Santo siempre está asociada a que uno está saturado de la palabra del Señor, digámoslo así, ¿no? Por ahí anda más que todo eso. Pero bueno, ese es un tema diferente que tal vez en algún momento de pronto lo retomamos, ¿no? Entonces, el día de Pentecostés marca eso, la venida del Espíritu Santo, y ahí importante que lo que les dije, ¿no? Vino como de un viento, un cielo, un estruendo, como de un viento recio, ¿no? Entonces, cuando dice como de un viento recio, y después aparecieron lenguas como de fuego, ¿verdad? Era como haciendo mucho énfasis en lo que estaba sucediendo ahí, que era algo verdaderamente extraordinario. Entonces, las lenguas y el fuego que aparecieron ahí también tienen un significado muy importante en todo lo que es el Evangelio. Recuerden que las lenguas básicamente se referían al mensaje como tal, y el fuego lo que se refiere es al poder, ¿no? Transformador que tiene ese mensaje. Básicamente son dos analogías o dos simbologías que se le hacen a lo que es la lengua y el fuego, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos para nosotros, la iglesia como tal, nosotros como iglesia del Señor tenemos un mensaje que transmitir, ¿no? Básicamente, hay un mensaje, la iglesia tiene un mensaje que transmitir, y nosotros como miembros de la iglesia, pues somos los encargados de transmitirlo, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener claro. O sea, ese legado fue dado a la iglesia como tal, pero como la iglesia la componemos nosotros, porque uno no podría esperar que una iglesia como un edificio o algo se encargue de eso, ¿no? La iglesia somos nosotros, somos personas y somos los encargados de transmitir ese mensaje, ¿no? Y precisamente viene ahí lo que hablábamos ahorita con Elsa, de que la capacitación para hacerlo, cuando habla del poder y todo eso, no es poder de aptitud, ¿no? De capacidad de hacerlo, nos lo da obviamente el Espíritu Santo en el momento en que lo recibimos, ¿no? Entonces, que es lo mismo, Dios es el mismo de siempre. Acuérdense cuando al principio mandaba a sus siervos que querían hacer el quite o excusas, tranquilo, que yo estaré contigo, es que no sé hablar, yo pondré palabra en tu boca, pero es que tengo miedo, yo estoy contigo, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Entonces, siempre ha habido ese acompañamiento de parte del Señor, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano pues siempre ha tratado de esquivar el compromiso del llamado como tal, ¿no? Entonces, entendamos eso. Lenguas, obviamente tienen que ver el mensaje propiamente que se nos iba a ser transmitido, y el fuego, el poder transformador que tiene ese mensaje o esa palabra. Entonces, ese día de Pentecostés, bueno, los discípulos y los que estaban ahí con ellos, pues recibieron el Espíritu Santo de Dios, y con él la capacidad de hablar en idioma. Que recuerden que eso que hablaban los discípulos en el día de Pentecostés no eran lenguas angelicales, ¿no? Sino que acuérdense que se celebra el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Para ver si están ahí. Sí, el derramamiento del Espíritu, Pero cuando sí, Dios La entrega a la ley. las lenguas por Pero la dentro torre de esta. todas las festividades, ¿qué era el día de Pentecostés? La Lo que entrega pasa de es la que, palabra. Después de la lo que semana, pasa, las lo que primicias. pasa es que Las acuérdense que cosechas. el Señor, o digamos, se aprovechó ese evento
para que se diera el derramamiento del Espíritu Santo, y sabemos qué fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés, pero exactamente que uno diga que en el día de Pentecostés se celebra el derramamiento del Espíritu, no, la Pentecostés era una de las fiestas que ya estaba establecida, mucho antes del Señor, eso estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Pentecostés era una de las 3 fiestas, acuerden que habían varias, y que había una de ellas que se llamaba la fiesta de la semana, ¿no? Donde la gente venía de diferentes lugares a Jerusalén a llevar su ofrenda. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, como había esa, digamos, y posiblemente fue así, ¿no? La Biblia no lo dice, pero posiblemente fue así que como había habido esa peregrinación y esa concentración de tanta gente en Jerusalén, pues, digamos, fue un momento como propicio para que se diera el evento del Pentecostés. Entonces, recuerde eso, nada más. Entonces, judíos habían por todos lados, ¿no? Habían de diferentes naciones, porque los judíos no solamente estaban ahí en Jerusalén, los judíos venían de diferentes lados y hablaban sus idiomas de las regiones donde ellos venían, ¿cierto que sí? Ellos hablaban sus propios idiomas. Entonces, esa fue la capacitación que recibieron los discípulos de poder hablarles a ellos en sus lenguas nativas, ¿no? Que eso, ahí fue donde ellos se extrañaron de una manera asombrosa, ¿no? Que dice versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, no lenguas angelicales, sino las lenguas nativas de cada persona que estaba ahí. Según el Espíritu les daba que hablasen, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, judíos de todas las naciones. Y entonces ahí, parafraseando un poco, ellos en el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, ¿no? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia. Bueno, hay una cantidad de lugares ahí, Cirene, romanos, cretenses, árabes, todos. Y entonces comenzaron a oír a los discípulos hablando en cada uno en su lengua y fue algo tremendamente asombroso. Y hasta se burlaban de ellos porque decían que estaban llenos de mosto. ¿Saben qué es estar lleno de mosto? Como El vino, borrachos. Borracho. el jugo de Borracho, uva. sí, así en una palabra, estar borracho. Entonces, bueno, cada judío tenía que presentarse a Jerusalén 3 veces al año, acuérdense, y esta era una de ellas. Entonces Jerusalén estaba llena de judíos. Eso es como cuando hay algún evento, eso es como cuando eso es como que uno vaya ahí, haya un partido de la Celia aquí en la Sabana, y entonces uno sabe que eso va a estar lleno ahí y uno aprovecha eso para ir a hacer algo, ¿no? O sea, propiamente, ¿no? Entonces, Jerusalén estaba llena de judíos que vivían en todo lado, ¿no? Y hablaban su propia lengua. Entonces, ahí el énfasis principal, pues no eran las lenguas como tal, que fue algo que asombró. El asunto ahí siempre, acuérdense que el tema aquí siempre es el Espíritu Santo como tal, ¿no? Cuando el Señor se fue en los evangelios, subió y mandó el Consolador, el que vino fue el Espíritu Santo. Entonces, de ahí en adelante, el Espíritu Santo tiene un papel preponderante, digámoslo así. Entonces, la lengua se fue algo que impactó, pero no era el énfasis, digámoslo así, sino era el recibir el Espíritu Santo como tal, porque 1 Corintios 13:8 dice que las lenguas van a pasar, las lenguas cesarán, pero el Espíritu Santo es el que permanece, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés, ¿no? Ahora, ¿qué enseñanzas tiene, digamos, lo que pasó en Pentecostés para la iglesia de hoy? Que es importante eso. Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, ¿no? Unánimes, juntos. Entonces, es algo que caracterizaba a la Pasa iglesia, ahí. ¿no? La iglesia unida, ¿no? La palabra griega original que se usa ahí para unánimes es esa que está ahí, homotumadón, que significa mezcla o mistura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, cuando dicen que están unánimes, están todos mezclados, ¿no? O sea, como si fueran una sola, como dice uno, armando un molote, ¿no? Eran básicamente, estaban unidos en un mismo corazón y se sentían en un mismo espíritu, ¿no? Eso es algo bastante importante, ¿no? O sea, no hay que negar que si hay algo que al Señor le añora o añoraría de su iglesia es que estuvieran unidos, ¿no? En un mismo sentir, unánimes, que era lo que el Señor cuando oraba al Padre decía, para que ellos se entiendan, Padre, que tú y yo somos uno y que ojalá ellos también puedan ser uno así como tú y yo lo somos, ¿no? Es algo bien complicado en las iglesias, en la iglesia hoy en día por tanta cosa, ¿no? O sea, lo vimos hace 8 días cuando hablamos de los enemigos de la iglesia, que uno de los enemigos primordiales es la división, ¿no? Que se da obviamente por las doctrinas como tal. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Es un hecho importante que hay que mencionarlo, que marca el arranque, el inicio de la iglesia, fue el derramamiento del Espíritu Santo.
que vino en forma de lenguas de fuego, donde las lenguas significaban el mensaje que se transmitía y el fuego el poder transformador de ese mensaje, ¿no? Nosotros como iglesia hemos recibido esa misión de transmitir ese mensaje y estamos capacitados para hacerlo, ¿no? Bueno, eso es un evento Pastor, importante. Sí. cuando habla usted de unánimes, habría que mirar cuando nos reunimos a orar, porque por decir algo hay uno que debe estar orando un lado, otro, y a veces se torna como, ¿sí me entiende? Que no hay ese orden, se torna. Entonces, unánimes es que llevamos el mismo sentir, esa petición igual, ¿o qué sería? Pues unánimes es, por ejemplo, unánimes es digamos, que haya unidad, ¿no? O sea, que nos una el mismo sentir. Alguna vez yo les dije a ustedes que eh, nosotros los cristianos deberíamos ser, y la tendríamos fácil, digámoslo así. Los católicos, yo puse el ejemplo, los católicos son muy parecidos entre ellos, ¿no? Nosotros ya hemos estado ahí dentro de la simpleza y la mediocridad, pues se mueve uno, pero las iglesias católicas son las mismas, la misa es la misma, el mensaje es el mismo, se habla de las mismas horas sociales, uno puede ir a 10 iglesias católicas diferentes y no siente ningún remordimiento ni nada de que está traicionando a la iglesia de su barrio, nada de eso, ¿cierto? Los cristianos, en buena teoría debería ser muy fácil ser unánimes en el mismo sentir en Cristo, porque lo único que nosotros tendríamos que hacer es ser como Cristo, nada más, porque Cristo es uno. El Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre, entonces ya Él dejó el legado, ya Él dejó el ejemplo, ya Él dejó las pisadas, ya él dejó sus pensamientos. Entonces, todos los cristianos que decimos que seguimos a Cristo, guiados en la palabra, deberíamos ser unánimes, la tenemos fácil, pero eso es sobre el papel, ¿no? Pero desafortunadamente sabemos que se ha corrompido el evangelio. O sea, los que no son unánimes es porque se van tras otra dirección, tras otro evangelio, tras los deseos de su corazón. Entonces, cuando Milena habla de ser unánime en oración, a ver, sí pasa eso. Yo imagino que ustedes han estado en iglesias donde dice, vamos a orar, y entonces al que menos se oye es el que está dirigiendo la oración, porque todo el mundo comienza a orar y yo decía, pero ¿quién es el que está dirigiendo la oración? Entonces, eso es parte de malas prácticas en la oración. Siempre tiene que haber alguien que dirija la oración, los demás acompañando en oración, o sea, ahí para que uno vaya en una misma dirección. Pero si todo el mundo está orando a lo suyo, pues cada uno va por su lado. Entonces, dentro de la oración, Pastor, pues parte es falta de unanimidad. Creo que Fernando ya ha levantado la mano. perdón. Sí, pastor, que bueno, que el de ahorita no aporte era lo del Pentecostés, que usted dijo al principio de los 50, bueno, el número 50, ¿verdad? El Pentecostés del Antiguo Testamento es de los 50 días, se celebra los 50 días que ellos tienen de haber salido libres de Egipto, y el Pentecostés del Nuevo Testamento son los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay como una cumplimiento, una profecía, digamos, de tiempos del Antiguo Testamento al Pentecostés del Nuevo Testamento, pero es un aporte que quería hacer nada más, perdón. Sí, sí, pero en ambos, digamos, tanto, digamos, 50 días de la salida de Egipto y 50 días de la resurrección del Señor, ambos a la larga son 50 días después de la Pascua, ¿no? Porque Exactamente. los dos eventos se dieron iguales. La salida justo del pueblo de Egipto se dio en la Pascua y la muerte del Señor se dio en la Pascua, ¿no? Entonces, pero sí, sí, es cierto. Marco. Ah, bueno, tal vez era un comentario así rápido, este, que, que si bien es cierto la palabra de Dios no ha cambiado ni cambiará, y será siempre la misma. Y la iglesia de antes se amaba más y no sé, yo he visto que se ha ido diluyendo. Veamos nosotros en nuestra iglesia, uno ve a los hermanos ahí, uno lo nota. Y también cuántos estamos ahora en este pequeño grupo, eh, tratando de escudriñar las escrituras, porque usted, este, por dicha está ahí, pastor, pero de 100 personas, no, de 20, así, que Se congeló, Marquitos. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita más adelante, Marquitos, no te me adelantes.
No, no, es parte de, ¿no? Porque, digamos, lo que vamos a estar viendo ahorita, estamos viendo ahorita nada más cómo arrancaron las iglesias, algunos eventos importantes. ¿Todavía está hablando Marquita? ¿Ustedes sí me oyen bien o no? No, se le No, corta. no lo escucho. Pero no digo yo que sea a Se mí le me cortó, escuchan bien. pastor. Ah, Marta. Al Yo, pastor sí. No, a usted sí se le Pues sí escucha, se le oye Marquito. bien. Se Ya, supe. Marquita, se te corta. Pero bueno, y sí te capté, pero vamos a estar hablando de eso. O sea, ahorita estamos viendo algunos eventos importantes del libro de Hechos, todo es importante, pero vamos a ver algunas características de la iglesia primitiva y cosas que deberíamos nosotros tomar ese ejemplo, que es parte de la recomendación que el Señor le hizo a la iglesia de Éfeso que volviera a las primeras horas. Pero bueno, allá vamos a llegar en algún momento, Marquito, allá. Entonces, bueno, una de las cosas que nos enseña el día de Pentecostés es cómo estaba la iglesia, ¿no? Estaban unánimes, estaban como si fueran una sola, tenían un mismo sentir, que tristemente es muchas de las cosas que faltan hoy en día en las iglesias. Entonces, bueno, ya hablamos de Pentecostés, hablemos ahorita del apóstol Pedro y la iglesia en Jerusalén, que es otro hecho también importante. Eso ya está en Hechos 2, del 36 al 47, ¿no? Se menciona esa parte. Entonces, aquí, ¿qué podemos mencionar? Bueno, obviamente la iglesia, hay que entender, la iglesia tuvo como que su inicio y su centro de operaciones, llamémoslo así, básicamente en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Ahí donde estaba la iglesia cimentada, Hechos 1:4, cuando habla, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Básicamente, entonces la iglesia estaba principalmente ahí fue donde nació, ahí se radicó, ese era su centro de operaciones como tal, y el mayor referente ahí pues era Pedro, ¿no? Básicamente ese era el personaje de mayor relevancia en el inicio de la iglesia, eh, aunque Pedro después dejó a Jacobo como pastor de la iglesia en Jerusalén, pero básicamente fue Pedro, ¿no? Algunos hechos importantes que tienen que ver con Pedro, recordar ese primer sermón que él dio, el primer mensaje, que lo predicó de una manera poderosa, ¿no? Como tal, que están Hechos 2:14 como tal, que menciona la palabra, déjenme, les digo lo que dice Hechos 2:14, cuando habla del primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, dice a los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí ustedes ven que viene de ahí en adelante todo lo que es el discurso, el sermón de Pedro, que fue algo verdaderamente poderoso. Dios hizo grandes milagros y señales por medio del apóstol Pedro, eso también usted lo puede ver en el libro de Hechos, y nada más les menciono, por ejemplo, en el capítulo 3, cuando él curó a un cojo, Pedro y Juan salían juntos al templo de la renovena, a la hora y traía un hombre cojo de nacimiento, quien ponía acá, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan qué frase famosa hay ahí cuando ellos encontraron ese cojo? Hay una frase que es súper famosa, hay un evento ahí, se encontraron un cojo ahí a la puerta del templo y entonces, ¿qué frase dijo Pedro? No tengo No oro ni tengo oro plata. ni plata, Voy. ¿Sí se pero lo que acuerdan? tengo te doy. Mi No nombre de tengo oro ni Jesús. plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía él? Palabra. Imagínense nada más, ¿no? Y bueno, algunos otros milagros usted los puede ver allá en Hechos 5:14 también, cuando habla de, y los que creían en el Señor aumentaban más el gran número así de hombres como de mujeres, por tanto sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro los sanaba ¿con qué? Con la sombra. Con sombra. Con la sombra. Y allá en Hechos 9:32, vamos a leer uno más nada más. Hechos 9:32. Otro milagrito de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía como 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, ya es tu cama, y enseguida se levantó. Y se le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y se le unieron, perdón. No, y le vieron. Entonces, Dios hizo grandes milagros a través de Pedro. Vea, Pedro en los primeros capítulos fue el eje central, ¿no? Además, también la Biblia menciona que Pedro tenía gran autoridad para la iglesia de Jerusalén como tal. Usted lo puede encontrar ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, del verso al 11, donde se habla de toda la autoridad que él tenía, ¿no? Entonces, Pedro, pues, obviamente es el apóstol de los 12, del que más conocemos. Ya hemos hablado mucho de Pedro, el carácter de Pedro, todo eso, y de la manera, y algo ¿qué era lo que caracterizaba a Pedro? O sea, ¿qué era lo que hacía de Pedro un personaje tan interesante? que Su era marca. impulsivo y preguntaba mucho. Correcto.
era muy preguntón, muy imprudente, muy a veces hasta tosco y todo eso, pero el preguntar, acuérdese, el preguntar es una buena estrategia para aprender, porque si uno pregunta, genera una respuesta, y la respuesta viene acompañada de información, la información genera conocimiento, el buen conocimiento genera sabiduría. Entonces, básicamente es eso. Bueno, entonces Pedro tenía mucha autoridad como tal, ¿no? Entonces, y en la figura de Pedro, pues obviamente, acuerden, las 3 veces que el Señor le dijo, Pedro, tú me amas, tú me amas, tú me amas, que algunos dicen que piensan, yo que también uno podría creer que sí, fue en respuesta a las 3 veces que le negó también, bueno, todo lo que Pedro diciéndole a la gente que él no conocía al Señor, cuando obviamente los 3 mejores años de Pedro los pasó al lado del Señor, ¿no? Fue una persona con la que comió, pescó, sanaron, caminaron, pelearon, bueno, tanta cosa que hicieron juntos y que al final uno por una mala decisión tenga que decir, no lo conozco, ¿entiendes? Eso es como muy triste, pero bueno, al final el Señor lo perdonó, lo rescató. ¿Acuerdan de ese pasaje donde donde Pedro había dejado la pesca, ¿no? Y al final después se volvió a ir a pescar, como pensando ya, voy a volver a lo mismo de antes, porque yo ya no sirvo, ya dejé, o sea, fallé. Pero el Señor se le aparece y vuelve, lo levanta, lo restaura y al final lo pone en un ministerio y todos sabemos la importancia de Pedro, ¿no? Mucha misericordia del Señor para con Pedro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo era la iglesia de Jerusalén? Recuerden que ahí fue donde nació todo, ¿no? Entonces, también el libro de Hechos lo relata. Mire que todo eso que estamos viendo, no estamos leyendo los versículos, pero es para que ustedes vean que todo está ahí, ¿no? Hechos 2:30, obviamente, a ver, Hechos 2:30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, Hechos de 2:30 al 41, de ahí en adelante viene todo lo que es la iglesia. Era una iglesia que crecía. Sepa pues ciertísimo toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí viene Pedro hablando. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y de ahí sigue ahí en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban y todo. Entonces, la iglesia de Jerusalén tenía algunas características. Primero, era una iglesia de rápido crecimiento, ¿no? O sea, y digamos que ese efecto multiplicativo del crecimiento en la iglesia tenía mucho que ver por la calidad de personas que llevaban la palabra, ¿no? Estamos hablando de personas, hombres llenos del Espíritu Santo, ¿no? Que lo representaban y lo hacían visible por medio de las señales que hacían. Siempre como Pedro le decía cuando sanó a Eneas, no le dijo, levántate y te sano, no, le dijo, Jesucristo te sana, ¿no? O sea, siempre la intención de los apóstoles, empezando por Juan el Bautista, cuando empezó a preparar el camino, era siempre hablar del Señor, ¿no? Que la gente lo siguiera a él, ¿no? Cuando el Señor apareció en escena, acuerda que Juan dijo, bueno, listo, ahí está el Cordero de Dios, entonces es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿no? Y ya cuando el Señor pues, obviamente murió y resucitó, aún así se seguía predicando y presentando a un Cristo resucitado. Entonces, era una iglesia que crecía rápido, pero esa es la importancia de que el crecimiento de la iglesia lo dé eso, ¿no? Si la iglesia está creciendo en número, que sea porque se predica la palabra, no por otras cosas, ¿no? O sea, porque conocemos iglesias, obviamente, que crecen mucho, pero cero palabra, ¿no? Entonces, hombres llenos del Espíritu Santo eran los que llevaban el mensaje y eso hacía que la iglesia fuera de rápido crecimiento. ¿Qué más? En Hechos 2:46 se menciona también que eran personas que se reunían constantemente en el templo de Jerusalén y en las casas, ¿no? Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, obviamente, en ese tiempo no habían templos por todo lado como hoy en día, ¿no? Pero aún así se reunían en las casas y perseveraban en lo que aprendían, ¿no? Hechos 2:44-45 habla también de que tenían unidad y cada uno velaba por las necesidades de los demás hermanos. Era una iglesia muy unida, donde se veía mucho amor, mucha misericordia entre ellos. Desafortunadamente son cosas que hoy en día faltan, ¿no? Ahora, algo que sí tenemos que mencionar de la iglesia en ese entonces es que obviamente en un principio, porque acuerde que aquí todavía no ha aparecido Pablo, ¿no? Estamos hablando de Pedro, la iglesia primitiva en Jerusalén, y la iglesia en Jerusalén pues estaba formada por judíos, ¿no? O sea, judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían obviamente aceptado al Señor, pero ellos seguían manteniendo sus costumbres, ¿no? O sea, todas sus tradiciones judías como tal,
que acuerden que varias veces lo hemos comentado, que ese fue uno de los problemas cuando ya aparece Pablo en escena, y Pablo comienza ya con los gentiles y todo eso, entonces comienzan los que eran judíos a decirle, bueno, pero ellos tienen que circuncidarse y tienen qué cosa, entonces comienza esa lucha, esa pelea, ¿no? Que ahorita, si nos alcanza el tiempo, o a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces la iglesia estaba formada por judíos, pero obviamente ellos tenían sus costumbres y todo eso, y básicamente no se apartaban de la práctica judaica de todo lo que ellos ya conocían. Entonces, después de todo eso, recuerden, ¿en qué parte de la historia vamos? Bueno, ya se instituyó la iglesia por el Pentecostés y comenzaron a crecer iglesias ahí mismo en Jerusalén, estaban formadas por judíos, entonces comienzan a verse los primeros pasos digamos, de la ampliación de la iglesia, no solamente a los judíos, sino hacia los gentiles, ¿no? Ya todos sabemos que es un gentil es el que no era parte del pueblo de Dios, y los judíos obviamente tenían cierto recelo con los gentiles, ¿no? De hecho, la palabra gentil, en algún momento se las he dicho a ustedes, la palabra gentil pues quiere decir gentuza, ¿no? Pues entonces se oye como más bonito gentil. Pero bueno, entonces ahí es donde aparece, por ejemplo, un personaje como Cornelio, donde por allá en Hechos 10 del 1 al 6, el Señor comienza a darle ya visiones a Pedro de que bueno, realmente la gracia de Dios y el Espíritu Santo no es solamente para los judíos, ¿no? También está para los gentiles. ¿Se acuerdan de esa visión que ellos tuvieron de que no le llames inmundo a aquello que ya Dios ha purificado, ¿no? Hechos capítulo 10, verso 1 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Imagínense que este Cornelio, pues él no era judío, ¿no? Él era un centurión romano. ¿Ustedes saben qué es un centurión? Que tiene a cargo 100 soldados. Correcto, centurión, tenía cargo a 100 soldados. Entonces, este era un centurión, tenía cargo de soldado romano, entonces era romano, obviamente, no era judío. Entonces, como no era judío, era gentil, pero dice la palabra que era una persona que piadosa y temerosa de Dios, él y toda su casa. Y además, dice ahí también el verso 2 del capítulo 10, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿no? Entonces, él dice ahí en el versículo 3, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Cuál es la hora novena? ¿Alguien sabe cuál es la hora novena del día? Las 12. Las 6 de la mañana. La hora primera, vamos a ver si me acuerdo. La hora primera creo que era a las 6 de la mañana. No, les preguntaba si se acordaban, ya ni me acuerdo. La hora novena, no sé si, bueno, no sé Eran si era. las 3. No, la hora novena a las 3 de la tarde, ¿cierto? Sí, Porque el Señor murió a 3. la hora novena. Ok, sí, entonces, bueno, entonces este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios le entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces ahí es donde él manda llamar a Pedro, y al final pues Pedro tiene esa visión. Bueno, vamos a irnos saltando cosas, de que se le aparecía algo que era inmundo, pero que ya Dios lo había purificado, y Pedro se resistía a eso, porque Pedro obviamente, y no solamente Pedro, todos los discípulos originales tenían cierta resistencia a aceptar que realmente la gracia de Dios y que el Espíritu Santo pudiera venir a gente que no fuera del pueblo de Dios, ¿no? Pero el Señor obviamente le mostró por medio de la visión a Pedro que la gracia de él no era solamente para ellos, sino para los demás. Eso está en Hechos 10 del 9 al 20, usted lo puede encontrar allá, ¿no? Bueno, en Mateo 16, 19, acuerde que el Señor le había dicho a Pedro que él le daría las llaves del reino de los cielos, de ahí es donde sale esa famosa historia fantasiosa de que uno llega al cielo y se encuentra a Pedro allá con todo el llavero, ¿no? Con todo el manojo de llaves, ¿no? Las llaves del reino de los cielos, podríamos interpretar que cada versículo, cada palabra que uno encuentra en la Biblia son llaves que abren puertas, ¿no? Por ahí podría ser también. Y bueno, básicamente a Pedro se le dio la misión, digámoslo, antes que a Pablo inclusive, de abrir esas puertas de la iglesia que estaba originalmente solamente compuesta por judíos, abrírselas a los gentiles, ¿no? Básicamente, ¿no? Él arrancó, y bueno, ya después el que vino y tomó la misión por completo, pues fue Pablo, ¿no? Allá en Hechos 10:34, ¿no? Pero básicamente. Entonces, bueno, uno podría decir que así como el Pentecostés fue como
como ese acontecimiento, digamos, donde se derramó la gracia de Dios sobre los judíos. Digamos que aquí, cuando Pedro tiene esa visión y se abre esa puerta hacia los gentiles, uno podría decir que eso es como un segundo Pentecostés, ¿no? O sea, pero para los gentiles como tal, ¿no? O sea, donde se abrió esa puerta, digámoslo, de la gracia del Señor hacia esa parte de la población que no eran propiamente judíos. Ok, bueno, entonces vamos a hablar ahorita ya hablamos de Pedro, ya la importancia que él tuvo, fue un personaje preponderante, digamos, lo que hasta el capítulo 12 del libro de Hechos. Y como ya se abrió la puerta a los gentiles, pues entonces ahí viene lo que es el apóstol de los gentiles, que es el apóstol Pablo, ¿no? Básicamente desde el libro de Hechos, capítulo 11 en adelante, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que la iglesia primitiva avanzaba muy rápido entre los judíos que se iban convirtiendo y todo ese asunto. Y a ese primer grupo de convertidos, ¿se acuerdan que se les llamó los del camino, no? ¿Por qué se les llamaba los del camino? Porque a las enseñanzas del Señor se les llamaba el camino. Entonces, así se le llamaba al evangelio al principio, ¿no? A lo mejor porque como el Señor dijo que Él era el camino, entonces se les llamaban a las enseñanzas así el camino, y a los que profesaban esas enseñanzas, pues se les llamaba los del camino, propiamente, que ese fue uno de los primeros nombres que recibieron las personas que hacían parte de la iglesia. Eso lo encuentra usted en Hechos, capítulo 18, verso 26. Vamos a leer ese 18-26 nada más. Déjenme leerlos aquí. 18:26 dice, y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, ¿no? Se llamaba así, cuando dice, les pusieron más exactamente el camino de Dios, es decir, el evangelio. ¿Por qué? Digamos que Priscila y Aquila fueron a escuchar a predicar a Apolos. ¿Ustedes se acuerdan que Apolos era una persona que casi que estaba al mismo nivel, o por lo menos la gente lo ponía al mismo nivel de Pablo, porque la iglesia allá en Corinto decía, es que yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo? Entonces, Apolo no era ningún aparecido, ¿no? De hecho, la palabra dice ahí mismo que Apolos era natural de Alejandría, era un varón elocuente y poderoso en las escrituras, pero él solamente conocía el bautismo de Juan, ¿no? Entonces, Priscila y Aquila fueron, no lo escucharon, y después de que terminó lo llamaron le explicaron o les pusieron prácticamente lo que era el camino de Dios, o sea, el evangelio. Entonces, bueno, la iglesia primitiva comenzó ahí en los judíos y ellos pues mantenían sus tradiciones, como les decía ahorita, pero el Señor le mostró a Pedro, recuerden lo que vimos ahorita, por medio de esa visión de que también los gentiles podían acceder a la gracia del Señor. Y es en ese momento, obviamente, que aparece un personaje que antes lo conocíamos como Saulo de Tarso. ¿Ustedes se acuerdan en qué evento propiamente apareció Saulo de Tarso en escena? ¿Se acuerdan, no? Con la muerte de Camino. Esteban. La muerte de Esteban. Ajá, con la muerte de Esteban, exacto. Con la muerte de Esteban, acuérdense que Esteban fue apedreado a los pies de Saulo, ¿no? Capítulo 9 de Hechos, por allá del versículo 10 en adelante, ahí es donde aparece un joven llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que tuvo un encuentro personal con el Señor cuando iba a Damasco. ¿Ustedes saben dónde nació Saulo de Tarso? Tarso. Roma. Están pero apilados. En Tarso, sí, Saulo era de Tarso. Bueno, entonces, ¿qué es la biografía que nos da Pablo? Él mismo, acuérdense que cuando él tenía siempre oportunidad de predicar, él empezaba contando un poquito de su historia, ¿no? O sea, Saulo nació en Tarso, Tarso que era una ciudad romana de la provincia de Sicilia, él era parte de una familia judía, pero como nació en una ciudad romana, pues también era romano. Él era descendiente directo de la tribu de Benjamín, y como él lo dice por allá en Filipenses 3, circuncidado, todo lo que él menciona allá, es decir, que si yo tenía algo de qué jactarme en la carne, lo podría hacer. ¿Se acuerda que lo menciona allá en Filipenses? Circuncidado al 8º día, fariseo, él era básicamente fariseo, él fue instruido a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros que habían ahí. Y como era fariseo, entonces, acuerden que los fariseos eran bien rigurosos, ¿no? Eran, eh, eh, ¿cómo es que le llamamos nosotros? Legalistas, ¿no? Como tal. Era, digamos, como el sector más cerrado, más riguroso de la religión, y ellos eran muy celosos de las cosas. Y entonces, como él fue instruido así, pues eso era lo que él aplicaba. Ese celo por la religión fue que lo llevó a convertirse en un perseguidor de los cristianos, ¿no? Entonces, toda esa historia ya la conocemos, nada más que si hablamos de Saulo de Tarso, pues hay que hablar eso, ¿no? Entonces, obviamente, después de eso vemos cómo la vida de Saulo, que ya se comenzó a llamar Pablo, fue transformada por completo cuando tuvo ese encuentro
personal con el Señor en camino a Damasco, ¿no? Entonces ahí fue donde él recibió el Espíritu Santo, fue bautizado, bueno, todo lo que ya usted puede encontrar en el libro de Hechos capítulo 9, ¿no? Él obviamente no fue instruido por los apóstoles como tal. Acuerde que el Señor lo llevó 3 años al desierto y él mismo de una manera personal se encargó de instruirle y todo eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué puede uno aplicar, digámoslo, a título personal de lo que le pasó a Saulo de Tarso? Pues, o sea, que Dios, o sea, Dios puede usar para que le sirva al quien él quiera, ¿no? O sea, yo creo que antes de que Saulo tuviera ese encuentro con el Señor, ¿quién se podría haber imaginado que él podría ser un servidor de Jesucristo? ¿No? Que era quien perseguía a nadie, ¿no? De hecho, cuando él tuvo su conversión o su entrega al Señor, recuerde que él tuvo un doble, ¿por qué le costó doblemente, por qué fue doblemente difícil para Pablo sus inicios en el cristianismo? ¿Por qué se lo imaginan? Fue doblemente Porque él difícil. tenía la, ¿De qué, Elsa? él ya tenía su doctrina que era de judíos, instruido a los pies de Gamaliel, como acaba de decir usted, con una Ujú. doctrina bien estricta. Pero hablemos, digamos, con la gente con la que él empezó a relacionarse. Eh, Para él fue complicado Por su Y lo testimonio. metieron en él. sí, por su testimonio, pero digamos que para él fue, digamos, como tomando un poquito lo que yo predicaba el domingo, fue como un arma de doble filo. Ujú. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan? Recuerden que habían dos grupos. Porque, A ver, ay, Es perdón, que, puede ser porque él, los que lo iban a instruir era como a quien él estaba persiguiendo esa es una. ¿Y la otra? y también porque quedó ciego, algo así. Sí, sí, él quedó ciego, pero una es esa, ¿no? Que, digamos, a él le tocó difícil porque le tocó convencer a los que antes perseguía de que él ya era un discípulo de Cristo, ¿no? Porque le tenían miedo. Entonces, eso le costó por un lado trabajo, digámoslo así, de convencer a la gente de que él había cambiado, de que ya no era enemigo, de que era amigo, por un lado. Falta el otro lado, ¿no? pasó a ser enemigo de los judíos. Que se convirtió en amigo de los que antes, para los que él trabajaba, ya lo perseguían para matarlo. ¿Ustedes se acuerdan que allí en Damasco tuvieron que bajarlo en un canasto y todo eso porque lo querían matar? Entonces le Sí. tocó difícil por todos lados porque primero, eh, con los que antes trabajaba ya se convirtieron en enemigos de él, entonces cuidarse de ellos, ¿no? Que lo odiaban a muerte, ¿no? Y segundo, que los que antes perseguía, de los cuales ahora era amigo, pues tenía que convencerlo, porque la gente le tenía miedo, ¿no? Entonces por lado y lado le tocó complicado al buen Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo, ¿no? Entonces, ahí hay una enseñanza tremenda. Dios puede usar al que quiera, o sea, y nos sirve a nosotros también para no descalificar a nadie, ¿no? O sea, cualquier persona, mientras disponga su corazón, digamos, un recurso valioso en las manos del Señor, ¿no? Y nosotros mismos a veces no tenemos ni idea a dónde el Señor nos puede llevar en la medida en que nosotros decidamos, obviamente, atender el llamado y comprometernos, ¿no? Entonces, Dios no vio ni los pecados de Saulo, ni nada, no vio, no, simplemente vio un instrumento que podría usar tremendamente, ¿no? Y así lo hizo, básicamente, Pastor, ¿no? Sí, pastor, señor. y tal vez otra de las cosas que se le pienso yo que tal vez fue difícil para Pablo fue todo el conocimiento y toda la doctrina que él tenía anterior, saber que tenía que desecharla para empezar a enseñar una nueva doctrina que él en estos momentos se estaba aceptando, pero sí tenía que trabajar contra el viejo hombre de él con esa doctrina que él había aprendido y que había enseñado por tanto tiempo, ¿verdad? O que se había preparado tantos años. Pienso que tal vez eso también es algo que a nosotros los cristianos o los que llegamos a los pies del Señor, es un proceso difícil, ¿verdad? Arrancar y sembrar. Pienso que tal vez eso también fue duro para Pablo. Sí, definitivamente es duro, pero digamos, en el caso de Pablo, en la medida en que uno tenga la convicción que él tenía cuando él decía, yo esas cosas, sí, está bien, se puede uno jactar, pero yo las tengo ahora como basura, ¿no? O sea, él lo tenía claro, ¿no? No fue fácil, obviamente, pero lo tenía claro de que todo eso para él era basura. El problema que se tiene hoy en día es que la gente no toma eso como basura, ¿me entiende?
La gente tiene eso y todavía hay cierto cariñito con aquello que uno conocía en la carne, ¿no? Entonces se coquetea con eso, pero en la medida en que uno diga, para mí eso es basura, eso no sirve para nada, lo desecho por amor a Cristo. Si uno tuviera esa convicción y actuara en línea a esa convicción, pues no sería tan complicado, porque acuérdense lo que hemos dicho en la iglesia a veces, ¿no? No hay nada más difícil ni más aburridor que tratar de llevar una vida cristiana con una mente que no es cristiana. Y hay mucha gente que sufre su caminar, dándole el beneficio de la duda a su caminar cristiano. ¿Por qué? Porque se resisten a tener una mente cristiana, ¿no? Entonces, obviamente es un suplicio el cristianismo para ellos. Bien, entonces, eso es un ejemplo. Obviamente, Dios puede usar al que sea, acuérdense por eso. O sea, Saulo de Tarso, después Pablo no fue escogido por nadie, fue escogido directamente por Dios, ¿no? O sea, los apóstoles fueron escogidos por el Señor, los llamó por su nombre y todo ese asunto, ¿no? Y los encontró haciendo lo que siempre hacen. O sea, el Señor encontró a Pedro pescando, encontró a Mateo recaudando impuestos, y encontró a Saulo de Tarso haciendo su trabajo, ¿no? Encontró a Saulo de Tarso, ¿qué? Persiguiendo cristianos, o sea, haciendo lo que hacía, ¿no? Y de seguro que nos ha encontrado a cada uno de nosotros haciendo lo que nosotros hacíamos tradicionalmente. Entonces, por eso el trabajo no debería ser una excusa para decir, es que no puedo yo servirle al Señor porque es que tengo trabajo. O sea, los grandes servidores del Señor, el Señor los llamó trabajando, ¿no? O sea, haciendo su trabajo. Entonces, eh, por eso es que las excusas no sirven. Entonces, nosotros también deberíamos de vernos así como instrumentos escogidos. Realmente, nosotros hablamos el domingo en la radio de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? O sea, en este caso de Saulo, el Señor lo escogió, y él obviamente aceptó el llamado y inmediatamente se puso a disposición del Señor. ¿Qué quieres que haga? Como lo hizo María cuando el Señor la llamó, aquí tu sierva, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, obviamente, el Señor está ahí llamando, pero uno mismo se autoexcluye, ¿no? Bien, entonces en la vida de Pablo, obviamente, hay que tener en cuenta eso de que cuando él no empezó inmediatamente su ministerio como tal, por más ganas que tuviera, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Le dijo, no, tranquilo, 3 añitos, hay que discipularte y todo eso porque hay que prepararse. Entonces, las ganas son importantes, pero recuerde lo que dice el Señor en Proverbios 1:22, que hay que dejar la simpleza, ¿no? Entonces hay que prepararse, eso es bien importante, ¿no? Y Pablo no perdía el tiempo, mientras él se estaba preparando y todo eso, él también preparaba a sus mismos discípulos, él tenía su gente, él instruía cuando estaba preso en las cárceles, ahí hacía sus discípulos también. De hecho, él aprovechaba tanto el tiempo en las cárceles que decía, uy, qué bueno que estoy aquí porque viera cómo le ha hecho de bien mis prisiones, cómo le han hecho de bien al ministerio, porque hay gente que se ha animado con eso. Entonces, hay muchas enseñanzas ahí en todo lo que es el testimonio de Pablo como tal, ¿no? Ok, otro evento importante, vamos a ver este último y paramos ahí y dejamos el resto para después, ¿no? Dice que Pablo comenzó a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo entre los gentiles, pero acuérdense, encontró mucha oposición por parte de la iglesia original, ¿no? La iglesia que estaba ahí en Jerusalén, los judíos como tal, comenzó a haber ese conflicto entre judíos y gentiles, ¿no? Porque acuérdense que los judíos siempre se han jactado de que ellos son el pueblo de Dios y que yo no sé qué, que tal y tal, ¿no? Entonces siempre ha habido ese conflicto entre judíos y gentiles porque decían que realmente confesar al Señor a Jesús como el Señor, pues sí estaba bien, recibir el Espíritu estaba bien, pero no se podía dejar de lado la ley de Moisés, ¿no? Ese era el gran conflicto como tal, ¿no? Entonces, y ese conflicto crecía tanto, pues, si usted se lee el libro de Hechos o se vaya a la película, los pleitos realmente y el cara a cara que había entre Pedro y los otros apóstoles era bien subido de tono, era tremendo, ¿ah? Entonces, al punto de que, obviamente, Pablo tuvo que hacer un concilio allá en Jerusalén, y eso está en Hechos 15, del 4 al 11. ¿Ustedes saben qué es un concilio? Sí, donde hacen como que reúnen a las personas, les toman los datos Un comité. um, como contando personas, como No, eso es un para ellos. censo. Ok, listo. No he dicho Como nada un entonces. contrato, ¿Un qué? como Un comité. como un Un trato. acuerdo.
Sí, No me como acuerdo en una varias partes. asamblea, ¿no? Una asamblea ahí donde se reúnen algunas autoridades para tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces, hubo necesidad de hacer ese concilio porque el conflicto que había ya entre judíos y gentiles estaba subiendo del trono. Entonces, en el capítulo 15 habla de ese concilio. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Entonces, era, por un lado Pablo hablando una cosa y por otro lado la gente bombardeando, como sucede en todo lado, ¿no? Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Entonces, ahí en el capítulo 15 usted va a ver todo lo del concilio. Versículo 7 dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuándo fue eso? Cuando él estaba con Cornelio, ¿me acuerdan? Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, como quien dice, Pedro no podía quitarse, ya el Señor le había mostrado a Pedro cuando estaba con Cornelio eso, ¿no? Entonces, al final, después de tanta discusión, dice Pedro, hermanos, ya el Señor me mostró eso, así que, ¿para qué seguimos discutiendo, no? Entonces, en ese concilio, al final, se reconoció y se estableció que los gentiles no necesitan circuncidarse ni guardar la ley de Moisés para ser salvos. Todo esto está en el libro de Hechos, capítulo 15, ¿no? Solamente se le pidió a los nuevos cristianos entre los gentiles que se abstuvieran, obviamente, de sacrificar a los ídolos, de sangre, del ahogado, de fornicación. Bueno, obviamente, cosas de esas que no tienen, que si bien la ley judía lo prohíbe también, pero obviamente no se necesitaba ser judío para abstenerse de esas cosas, ¿no? O sea, que no fuera una imposición religiosa, sino por amor, digámoslo, y por no ofender, digamos, por un lado por amor al Señor y por otro lado para no ofender a los hermanos judíos, que eso es como, por ejemplo, cuando usted anda con alguien que es vegetariano. Pues Pastor, un ejemplo muy tontito, antes de decir que uno ande con alguien que es un vegetariano y entonces uno ahí lo mete a una carnicería, ¿me entiende? Hay cosas que uno tiene que hacer por amor. Sí, dime, Juan Pablo. pastor, una preguntita, perdón, ¿a qué se refería con el término ahogado? Es parte digamos, de las cosas que están prohibidas por la ley, digámoslo así, ¿no? Digamos, todos esos rituales, digámoslo así, de cosas que que uno las encuentra por allá en el libro de Levítico, que habla de todas esas leyes como tal, déjame buscarla aquí, bueno, alguien que la busque por ahí exactamente cuál versículo se refiere propiamente a las cosas del ahogado y de fornicación. Te lo voy a buscar aquí un momentito. Nada más para que no nos quede la duda, ¿no? Pero que hace parte de las tradiciones como tal o cosas que eran abominables. ¿Cuál? Levítico 17, vamos a ver si es cierto. Ya te digo. Levítico 17, ¿qué? Si cualquier varón de la casa de Israel o del extranjero que mora entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré con la persona que come sangre, le cortaré de su pueblo. Bueno, son cosas como estas, de sangre, y en algún momento se va a hablar del ahogado. Bueno, ahorita alguien que lo encuentre por ahí no lo comenta. 29. Ajá. Dice que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de los cuales No, pues es cosas que es el que tenemos ahí, pero, el mismo. ajá, es el mismo, sí, Eh, de Sí. ahogado. Bueno, ahí nos queda la tarea, Juan Pablo, ahí te eh, vamos a averiguar. Perdón ahí, es que me puse a investigar un poquito y me Ujú. parece que el término como tal se refiere a la práctica que se tenía, pues me imagino que en algunas circunstancias, no de matar al animal degollándolo, sino ahogándolo. Sí, sí. Interesante. Bueno, entonces por ahí queda el asunto. Sí, porque digamos, lo que la ley decía era que había que degollarlo porque tendría que haber un derramamiento de sangre. Todo sacrificio tiene que llevar implícito un derramamiento de sangre, por eso fue que el Señor derramó toda la sangre en el madero, porque así es, ¿no? Ok, está bien. Bueno, entonces, bueno, aquí lo que nos sigue después es ver, por ejemplo, cómo fue la vida de los primeros cristianos y volver otra vez a leer cómo fue el asunto, esos pleitos. Véanse esa película de Pedro y Pablo, o sea, búsquenla por ahí, creo que alguna vez compartimos el link.
muy buena, o sea, creo que así como Jesús de Nazaret es de las películas que creo que son más completas en cuanto a la vida del Señor, esta de Pedro y Pablo creo que es una que muestra el ministerio de Pablo casi que completo, ¿no? Y muy apegado a la palabra. Entonces, Pastor, sí, perdón, ¿cómo se llama la película? así, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Ok, perfecto. No, yo no estuve cuando lo compartieron el link. ¿A dónde lo viste? Bueno, ahí creo que, bueno, ahí lo voy a buscar otra vez, pero sí, cuando en algún feriado tengan a diestre, se la ven, es una excelente película, así se llama Pedro y Pablo. Que de hecho es la película que yo les he contado en la iglesia, que al final cuando Pablo llega allá y siente como que va bajando el Señor, no lo muestra, ¿no? Así como que va a recibirlo, ¿no? Que uno diría, bueno, fue una película, obviamente, pero bueno, ahí les paso el link luego de la película, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con lo de la iglesia. Es interesante ver cómo ha surgido la iglesia la próxima vez que, o el próximo martes, o la próxima vez que nos veamos, cómo era la vida de los primeros cristianos y cuáles son las características que debería tener una iglesia para que se apegue a lo que era la iglesia primitiva. Obviamente, hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer como lo hacían las iglesias primitivas, ¿no? O sea, pero sí deberíamos mantener como la esencia, ¿no? Y les adelanto algo, que deberían ser una iglesia que persevere en la palabra, que sean unánimes, que, ¿me entiende? Que sean fieles o por lo menos constantes, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí para que no dejemos de temas, digámoslo ahí, voy a dejar de compartir aquí. No sé si alguien quiere aportar algo antes de irnos y retomamos el tema a la próxima. Perdón, pastor, yo no escuché qué fue lo que Juan Pablo preguntó sobre esto del abogado. ¿Cuál fue su pregunta? Es que, digamos, ahí decía, lo que leíamos ahí, bueno, voy a volver a leer, o lo que leyó Flori, que, digamos, acuérdate de la discusión que estábamos teniendo, ¿no? La iglesia primitiva fue que era conformada por judíos nada más, ellos seguían sus tradiciones, ¿cierto? Así, tradiciones, lo que la ley les prohibía. La ley les prohibía, obviamente, hacer altares a los ídolos, la fornicación, sacrificios y cosas y mencionan algo del ahogado. Eso es lo que la ley le prohibía a los judíos. Entonces los gentiles, obviamente, que no son judíos, no se estaban sujetando a ese tipo de leyes, digámoslo así. Entonces ese era el conflicto. Entonces al final decidieron, está bien, listo, lo vamos a aceptar, no les vamos a pedir que se circunciden, nada de eso está bien, pero eso sí, lo que sí se les va a pedir es que se abstengan de hacer, obviamente, esos rituales, sacrificios a los ídolos, cosas de ahogado. Entonces ahí es donde venía la palabra. Entonces Juan Pablo preguntó a qué se refería con el tema del ahogado. Entonces estábamos buscando qué dice la Biblia sobre ese tema. Él había encontrado algo que decía que hacía referencia a que, digamos, que cuando se sacrifica un cordero o algo así, tiene que ser degollado, no ahogado, porque eso está prohibido por la ley. O sea, eso convertiría al cordero en inmundo, digámoslo así, por decir algo, ¿no? Entonces, cosas de Pues, esas, pero por ahí van. lo que ¿Mm? decía este hermano era sobre eso mismo, que los animales tienen que sacarle toda la sangre, por eso es, porque no sé, ellos lo que tenían prohibido en realidad era consumir la sangre, entonces había que degollarlos, sacarles toda la sangre, porque si se ahogaba esa sangre se iba a ser gelatina, iba a quedar dentro del cuerpo del animal y iban a consumir esa sangre, entonces por eso es que hay que degollarlos y sacarles toda la sangre porque si no serían inmundos si estuvieran contaminados de sangre. Más que todo el tema es de la sangre, por eso es que en Hechos se habla del ahogado, porque ya un animal ahogado, esa sangre va a quedar penetrada ahí, ya no se le va a poder sacar. Y por eso es que habla, pero la palabra ahogado en sí no sale en el Antiguo Testamento, sino habla lo de sacar toda la sangre, ¿verdad? Que era prohibido el Sí, consumo de y tiene lógica, ¿no? sangre. Bueno, está bien, qué bueno. Por ahí andaba Sandra el asunto. Muchas gracias, chicos. ¿Alguien más? Ahí mi esposa compartió el versículo, Levítico 3:14, creo que es 14 y 17. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a orar entonces. Gracias, mamita. Si no hay preguntas, no hay aportes, entonces oremos y dejémoslo para la próxima. Y seguimos desarrollando el tema de la iglesia. La idea es que lleguemos al final a la exhortación que Pablo hace a la iglesia de Tesalonicenses o de Filipenses, no me acuerdo cuál era ya. Y la apliquemos. Siempre el objetivo de todo esto es ver eso para irlo aplicando. Hasta ahorita, obviamente, como estamos viendo apenas cómo fue el arranque de las iglesias,
Hay cositas que las traemos, obviamente, a la iglesia actual, pero a medida que avancemos, van a ser cosas mucho más aplicables. Porque ahorita el único conflicto que hemos visto en la iglesia era ese, los gentiles contra los judíos, pero no hemos llegado a los conflictos serios dentro de las iglesias que se replican hoy en día en la iglesia moderna. Bueno, vamos a orar entonces. Pastor, había un comentario aquí en la Biblia que yo tengo, dice que hablabas de el nuevo camino, o sea, ¿cómo les llamaban los del camino? Dice que literalmente el camino es un nombre dado al movimiento cristiano, con el significado de manera de proceder y de vivir. Ese es el movimiento que se estaba formando, el proceder y el vivir. Sí, los del camino, es que al mensaje se le llamaba el camino, el mensaje del Señor, ¿no? Entonces a los que seguían el mensaje les llamaban los del camino. Pero bueno, bien, Como decir, vamos a orar. Entonces, ¿perdón? como para la pastora, como decir un nuevo estilo de vida, era lo que ellos estaban No, dando caminar, sí, testimonio del pueblo en ese entonces, los del camino, un nuevo estilo de vida. correcto. Bueno, vamos a orar. ¿Alguien que nunca haya orado quiere orar? Yo oro. Está bien, Pau. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de habernos reunido aquí para aprender tu palabra, Señor. Gracias por el pastor Ever, que siempre es un siervo tuyo, que con alegría nos enseña día a día tu palabra. Te ponemos esta noche en tus manos, nuestra mente, nuestro cuerpo, que podamos descansar, que renovemos nuestras fuerzas, Señor. Gracias porque nos da la bendición de tener un techo, Señor, de poder estar con nuestra familia. Todo lo ponemos en tus manos para que mañana, si es tu voluntad levantarnos, podamos seguir desarrollándonos en nuestras labores, Señor, nuestros trabajos, estudios y demás cosas, Señor. Gracias por la enseñanza de hoy. Acompáñanos, protégenos, Señor, y bendice a cada familia aquí representada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.